tiempo y se me cortó de repente. Ok, por aquí. Muy bien, ¿alguien más va a compartir algo aparte de lo que compartió esto último, Lausiré? Así, ve, aquí ya viene escrito. Ok. Dice Lesbia, la hermana Lesbia cita Romanos 8:28, nos guía según su propósito. Ok, dice Soraya, la voluntad de Dios es soberana. Deben hacerse todas las cosas según su plan, propósito, determinación y consejo. Conocer la voluntad de Dios es conocer a Dios. Ok, complementemos la respuesta con lo que tengo aquí escrito. Esto sentí ahorita, o sea, decirles que esto no es un examen, como ustedes ya bien saben. Esto no es que para si raspar a alguien o no, sino al contrario, para afianzar más el conocimiento con respecto a los temas que hemos estado estudiando. Si a usted no le quedó claro, en YouTube se están subiendo estas reuniones de Zoom, ¿sí? Usted va a encontrar todas ellas, puede repasar, puede verlas, guardarlas, descargarlas, para poder, como quien dice, pues, verlas de tal manera, consultarlas de tal manera que pueda tener el conocimiento para dar respuesta a lo que son los atributos de Dios que hemos estado viniendo estudiando de estas últimas clases. ¿Sí? No se sienta mal si de momento no sabe dar respuesta a una pregunta en específica, sino que para eso estamos aquí, para aprender, para conocer a Dios, tal cual como es la serie que el pastor nos ha estado presentando, ¿sí? Ok, entonces defino la voluntad de Dios, ¿sí? Como está, o sea, leo lo que está escrito acá, no es que lo que ustedes escribieron estén mal, sino para que complementemos. Dice la voluntad divina, poder atribuido a la divinidad, cuya providencia determina los acontecimientos naturales sustraídos al control humano. Esa es la definición de el diccionario de la Real Academia Española. Ok, voluntad, diccionario. Dice fuerza del alma que mueve a hacer o no hacer una cosa. Elección hecha por el propio dictamen justo. Dictamen justo. Disposición o consejo de una persona. La intención o resolución de hacer una cosa. Elección de una cosa sin precepto. Impulso interno. Dice elección de una cosa sin precepto. Impulso interno. Pregunto yo aquí, pastor, ¿esto es la elección de hacer una cosa sin un impulso interno? ¿O es la elección de una cosa sin precepto, o sea, por un impulso interno? Acláreme ahí usted esta duda que se me genera al leer esta respuesta acá. ¿Cuál? Dice elección de una cosa sin precepto, impulso interno. O sea, ¿es un impulso interno? ¿O es elección de una cosa sin algún impulso interno? Elección una cosa sin precepto, impulso interno. Claro, lo decides porque quieres hacerlo, no porque tengas ese deseo. Ok, pero no hay algo dentro de mí que me lleva a hacer algo, o sea, hacer eso. O sea, no hay Exacto. una Puede presión. haber algo interno que te está diciendo que hagas la voluntad, pero tú no la haces. Ok. Cuando alguien el Espíritu Santo le dice no vayas por este camino o no hagas esto y no lo hace. Elige hacer algo sin precepto, sin algo interno. Ok.
leo aquí algo que compartió la hermana Soraya mientras yo leía esto. Dice, cita el Salmo 48. El hacer la voluntad de Dios me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. También cita Salmos 33:11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Amén, hermano. Ok. Muy bien. Definida la voluntad de Dios, continuemos con, explique la voluntad de Dios en la salvación del ser humano. Eso es para el grupo número 1, ¿sí? Dios desea en su voluntad que las personas sean salvas. Primera de Timoteo 2, 3 y 4. Amén. Muy bueno. Y también en Juan 6, 40. ¿Qué dice? Juan 6, 40. ¿Sí? Ya voy. Ya dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Amén. Amén, hermana. Gracias por la participación. Voy a leer aquí algunos comentarios que los hermanos han escrito por el chat. Dice la hermana Carmen, es que todos sean salvos. Dice Isbel, Dios desea que todo se haga con un propósito, determinación y consejo. Dice la hermana Carmen, luego para conocer la voluntad de Dios hay que estar en Cristo. Isbel dice de manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Romanos 9:18, cita. Hermana Carmen dice, para la salvación del hombre fue enviado Jesucristo. Pablo caminó a Damasco, fue llamado para conocer la voluntad de Dios. Hechos 22, 14 y 15. Amén. Hay un verso que tengo en mente, es muy común, pero no recuerdo la cita, que dice que nosotros somos hijos de Dios no por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. No sé si es 3:17 de Juan, pero no, en este momento ahorita tengo la cabeza, bueno pues. Te voy a leer el Hechos 22, 14 y 15. Ok, hermana, léalo. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Amén. Eso es Hechos 2:14. 22, 14 y 15. 22, ok. Sí. Muy bien, hermana, gracias. Acá leo también en el chat que dice la hermana Carmen, Jesucristo es el ejemplo, hizo la voluntad de Dios, perdón, así es. Milvani cita primera de Timoteo 2:4. La Usiré comenta, la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, sean salvos y puedan conocerle. Susana Eliana dice, dile por aquí, ese verso es Juan 1:13. Ok. Gracias, Eliana. Ok, complementemos entonces acá con lo que está en la diapositiva, en lo que estoy presentando. Pueden escribir mientras leo, no hay problema. Dice, Dios desea en su voluntad que las personas sean salvas. Eso lo tenemos claro. Cita primera de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4.
Luego dice, Jesucristo fue enviado para nuestra salvación por la voluntad de Dios Padre. Y cita Juan 6:40, Hebreo 10:10, Santiago 1:18. Lo pueden leer luego ustedes en sus casas o ver luego el video. Dice el otro punto, para conocer y hacer la voluntad de Dios, tenemos que estar relacionados con Jesucristo. Eso lo comentaba la hermana Carmen, si no me equivoco. Y por último cita Marcos 3:35. Muy bien. Dice Isben, para cerrar la pregunta, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de, ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:13. Gracias, mi hermano Isben. Ese era el verso que quería compartirle yo. Ok, grupo número 2. 20 puntos. Sí, señor. Ok, grupo número 2. Defina ser llenos del Espíritu Santo. Defina ser llenos del Espíritu Santo. La hermana Soraya escribe algo allí, no sé si con respecto a esta pregunta o la anterior, dice, Dios nos exhorta. Okay, dice, Dios nos exhorta a aprovechar bien el tiempo y entendamos cuál es su voluntad. Susana dice, nos llenamos de Él al conocer más a Dios y ser llenos de su palabra. Soraya comenta Efesios, cita Efesios 5:16, porque los días son malos. Si deseamos conocer la voluntad de Dios, debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo somos llenos del Espíritu Santo? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Ser llenos de Él es un mandato. Muy bien, pero ¿qué significa ser lleno? O sea, ¿cómo yo defino que alguien está lleno o no está lleno del Espíritu Santo? Cuando obedecemos la palabra de Dios. Ok. Es conocer y obedecer la palabra de Dios. No, ya va, uno por uno. Ok, se dan entre ustedes mismos el pase, porque para controlar yo, que no los puedo ver, es complicado. Mientras entonces se deciden allí, leo lo que está escrito aquí en el chat. Dice, estar bajo el control del Espíritu Santo, la hermana Soraya. Y dice también, Soraya, es obedecer la palabra de Dios. Ok. Dice Lesbia, el Espíritu Santo nos guía a toda luz para conocer la voluntad de Dios y la ponemos en práctica. Okay. Lausiré comenta, es conocer y vivir la verdad. Isben aporta aquí a la pregunta, ser lleno del Espíritu es un mandamiento, es estar bajo el control de la palabra de Dios y es obedecer. Ok, Soraya comparte y dice esto, y esto traerá como consecuencia, hablamos, cantamos y alabamos a Dios. Somos siempre agradecidos, nos sometemos unos a otros. Susana dice, somos llenos del Espíritu Santo al conocer y obedecer a través del conocimiento de su palabra. Ok, Soraya comparte, dice, nuestro estilo de vida está lleno del Espíritu Santo, haciendo la voluntad de Dios, sometidos a Dios. Ok. Ahorita intentaron hablar el hermano Lenín y otra persona y no se entendieron ninguno de los dos. Si puede, por favor, compartir allí lo que iba a decir, chévere. Quiero comentar algo primero. Ok.
Yo levanté la mano para ver si atendía al pastor Francisco, pero me imagino que está escuchando. Voy con lo primero que quiero para que me expliquen algo. Ok. Dios desea en su voluntad que todos los seres humanos seamos salvos. Amén, así es, hermano. Todos los seres humanos éramos inconversos. Solamente nos convertimos al Señor cuando la palabra de Dios nos fue predicada y de alguna manera la palabra, que es la que transforma la mente y el corazón del ser humano, es la que nos lleva al arrepentimiento y a creer en Dios. Y en ese instante, por la voluntad de Dios, Él envía a morar en nosotros el Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo, cuando viene a morar en nosotros, el que nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. Así es. Porque si yo no acepto al Señor, es imposible que yo pueda hacer la voluntad de Dios, porque voy a seguir en mis propias concupiscencias, haciendo lo que yo quiero, más no lo que Dios quiere para mí. Por lo tanto, quien me ayuda a poder hacer la voluntad del Señor es el Espíritu Santo. Como decía el pastor Francisco en enseñanzas pasadas, 50 y 50. Tenemos que poner una parte nosotros y una parte que nos ayuda el Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿Es así? ¿Y cuál es la pregunta? Bueno, si el pastor está allí. Hoy es la voluntad de Dios. Estoy por aquí, se me había caído. ¿Escuchó la pregunta del hermano? No, no lo escuché. ¿Me pueden permitir hablar un momentico? ¿Cómo no, hermano? Véngase. Es el hermano Servio. Dios les bendiga. Amén. La pregunta es muy clara. Defina ser lleno del Espíritu Santo. Y fue aclarado que no podemos ser medios. Tenemos que estar completamente llenos. Y esa llenura o esa capacidad del Espíritu Santo está basado en la palabra de Dios. Quizás cuando nosotros comenzamos como creyentes, tenemos una parte solamente, pero lo importante es que en la medida que nosotros vayamos llenándonos del Espíritu Santo es basándonos en el conocimiento de la palabra. Y por lo tanto, ahí vamos aceptando hacer la voluntad del Señor. Porque si nosotros conocemos de la palabra, conoceremos a través de la palabra lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿Y qué es lo que qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? Su voluntad. Entonces, simplemente cuando nosotros nos llenemos de la palabra, pues nosotros vamos a hacer la voluntad del Señor. Y eso están todas las citas que se nombraron, y hay infinitas citas donde se nombra pues cómo nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermano. La respuesta. Ajá, pastor, hable. No, si quiere coloca la respuesta, porque desde el inicio somos llenos del Espíritu Santo. Y de hecho, cuando somos nuevos creyentes, somos más llenos del Espíritu Santo que cuando ya tenemos tiempo. Porque la llenura depende, no es de tanto lo que yo conozco la palabra, sí hay que conocerla, por supuesto. La llenura depende de que lo que yo conozca de la palabra, así sea un solo versículo, lo ponga en práctica, obedezca al Espíritu Santo. Es de una vez, por... Así es. Yo quisiera compartir una opinión personal con respecto a esto, y eso de la llenura del Espíritu Santo debe ser algo constante, ¿sí? No es que una vez que somos llenos para siempre, sino yo lo definiría también, el ser lleno del Espíritu Santo es el nivel de comunión que tenemos para con Dios. Por supuesto que sí, como compartía mi hermano Servio, que dice que si no leemos la Biblia no vamos a conocer a Dios, no vamos a saber quién es Dios, ni tampoco vamos a saber qué quiere que nosotros hagamos y qué no. Entonces también, como decía mi hermano Lenín, que es
hacer, o sea, obedecer su palabra, hacer su voluntad en nuestra vida, pero eso no lo hacemos como definimos lo que es la voluntad, si no nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, si no somos, o sea, si no tenemos una buena comunión con el Señor y por ende con su Espíritu Santo, no vamos a poder ser guiados por Él, pues. Y mi llenura yo la traduzco a esa comunión, ¿sí? No sé si estoy mal, o no sé si el pastor allí complementa algo. Voy a leer acá, cualquier cosa escriben. Ok, dice, defina ser lleno del Espíritu Santo, Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu, primero, es un mandamiento, no es una opción, es estar bajo el control del Espíritu Santo y es obedecer la palabra de Dios. Muy bien. Dice acá Soraya, dice Isben, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Está citando 1 Timoteo, capítulos 2, 3 y 4. Perdón, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y Soraya dice, usemos bien el tiempo porque los tiempos son malos, por tanto no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y cita Efesios 5, versículos 16 y 17. Ok, pasamos a la pregunta número 5. Cualquier pregunta se la hace al pastor. Es muy sencillo definir la llenura del Espíritu Santo. Es obedecer la palabra de Dios, estar bajo el control del Espíritu Santo, y es obedecer la palabra de Dios. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Y eso es desde que empezamos en el Evangelio. Es vivir de acuerdo a lo que el Señor nos dice en su palabra. Por supuesto, entre más conozco la palabra, que está en Colosenses 3:16, más voy a conocer la voluntad de Dios. Y no es que sea más lleno del Espíritu Santo, no, sigo siendo lleno del Espíritu Santo porque obedezco la palabra de Dios. Lo que hago es conocer más sobre la voluntad de Dios cuando soy lleno de la palabra. Como dice Hebreos, Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo mora en vosotros con abundancia. Entonces eso es conocer más de la palabra de Dios, va a dar los resultados de hacer la voluntad de Dios. Amén. Pastor, cuando uno, a medida que uno va conociendo más de la palabra, eso te da crecimiento, más la llenura es la misma. Exacto, la llenura recuerden, la llenura el Espíritu Santo está completo en nosotros. La llenura depende de qué tanto obedecemos la palabra de Dios, de qué tanto el Espíritu Santo controla nuestra vida al obedecer la palabra de Dios. Esa es la medida que podemos tomar para evaluar la llenura. Y es la definición también. Es muy sencilla y muchos se complican con lo de la llenura. Ok, muy bien. Gracias allí por mostrarnos en síntesis y en concreto, porque la verdad es sencilla ahora que lo veo así, con respecto a la llenura del Espíritu Santo. Y ahora ya que definimos muy bien qué es ser lleno del Espíritu Santo, el grupo 1 explica los resultados de ser lleno del Espíritu Santo. Ok, en el grupo 1 tenemos a Dilbani, Alejandro, Edilia, Elsa, Carmen e Isben. Por si acaso se les había olvidado en qué grupo estaban. Bueno, ahí estamos para que sepamos. Isben cita Efesios 19 al 21. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y la hermana Carmen
resume la cita del hermano Isbel en ser agradecido siempre. Efesios 5:20. Muy bien. Uno de los resultados de ser lleno del Espíritu Santo es ser siempre agradecidos. Dilvani dice, tenemos otro resultado, que es el fruto del Espíritu, que aparece en Gálatas. Ok, ese es otro de los resultados, muy bien. Hermana Carmen dice, cita Efesios 5:19, también hablamos y cantamos y alabamos a Dios. Ese es otro de los resultados. Muy bien, como compartía también el hermano Iben anteriormente. ¿Alguien más? Ok, dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Muy bien. Dilvani, conocemos la voluntad de Dios ya que Él nos guía a toda verdad. Y dice Soraya, la esposa sujeta a sus esposos, los esposos amando a sus esposas, los hijos obedeciendo a los padres sin provocar a los hijos. Muy bien. Complementemos acá la respuesta para que podamos terminar pronto. Ya van a ser las 6. Ok. Dice acá, resultados de ser lleno del Espíritu Santo, hablamos y cantamos y alabamos a Dios, como citaba nuestro hermano, Efesios 5:19. También somos siempre agradecidos a Dios, Efesios 5:20. Y también nos sometemos los unos a los otros, Efesios 5:21. ¿Okay? En esos 3 versículos podemos ver los resultados de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Okay? Leemos el estilo de vida del creyente cuando está lleno del Espíritu Santo, haciendo la voluntad de Dios, sometidos a Dios. Hablar, cantar, alabar con salmos, cánticos espirituales y agradecidos, como leímos ahorita. Las esposas sujetándose al esposo, Hebreos 5:22 al 24, los esposos amando a sus esposas, Hebreos 5:25 al 33, los hijos obedeciendo a los padres, Efesios 6:1 al 3, los padres sin provocar a los hijos, Efesios 6:4, los siervos empleados obedeciendo a sus amos, empleadores, podemos ver en Efesios 6:5-8, el 5 al 8, y los amos tratando bien a sus siervos o a sus empleadores, Efesios 6:9. Muy bien. Pasamos a la pregunta número 6. Dice, explica la voluntad de Dios en la santidad. Grupo número 2, explique la voluntad de Dios en la santidad. Vamos a hacerlo un poquito más rápido, ¿sí? Ya nos van a hacer las 6. O sea, sin presión, pero rápido. ¿Puedo? Sí, hermana, hable. La voluntad de Dios en la santidad, primera de Tesalonicenses 4:3. Mantenerse alejado del pecado sexual, controlar su cuerpo, someter las pasiones. Muy bien. Okay.
Voy a leer acá el chat. Dice Soraya, primera de Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es vuestra santificación, mantenernos alejados del pecado, controlar el cuerpo, someter las pasiones, tratar a los demás con justicia. Susana y Eliana dicen, debemos mantenernos alejados de todo pecado sexual, pasiones del cuerpo y actuar con justicia. Muy bien. ¿Algo más? Su voluntad es que seamos felices, dichosos y beneficiados al vivir en santidad. Muy bien, amén. Cualquier cosa escriben, sí. Voy a ir complementando acá. Dice, perdón. Pablo exhorta a vivir bajo la voluntad de Dios. Mantenerse alejado del pecado sexual, como leíamos ahorita, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, 1 Corintios 6, 18 al 20 y Colosenses 3, 5. Controlar su cuerpo, tenemos la cita de 1 Tesalonicenses 4, 4, 1 Corintios 7, 2 y Efesios 4, 17. Allí las tienen. Someter las pasiones, 1 de Tesalonicenses 4, 5, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22. Tratar a los demás con justicia. Dice, eso lo podemos revisar en 1 Tesalonicenses 4, 6, 1 Corintios 6, del 7 al 8, capítulo 6, versos 7 al 8. Dice, no aprovecharse de la gente. Seamos justos. La voluntad de Dios es que seamos bendecidos, felices, dichosos, beneficiados al vivir en santidad, como enseña Mateo 5, 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El beneficio de ser siervo de Dios es la santificación, cuyo resultado final es la vida eterna, como enseña Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dios es santo y su voluntad, anhelo, propósito es vivir con el pobre de espíritu que vive en santidad. Y cita Isaías 57:15. Dice Soraya, el beneficio de ser siervo de Dios es la santificación, cuyo resultado final es la vida eterna, como compartíamos. Susana cita el Salmo 93:5, dice, la santidad conviene a tu casa. Soraya, sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Ok, pregunta número 7, explique la voluntad de Dios en la sumisión. Equipo número 1. Explique la voluntad de Dios en la sumisión. La voluntad de Dios es que nos sujetemos a toda institución humana. Primera de Pedro 2, 13 al 15. Haciendo el bien para hacer callar críticas injustas. Amén, hermana, gracias por compartir. ¿Alguien más? Honrar a todos. Estás sujetos a vuestros amos. Amén, como lo leíamos ahorita, así es. Estad sujetos a vuestros amos, sí. Este someter nos llama a ser diferentes para poder dar testimonio de que vivimos como hijos de Dios, bajo su voluntad. Amén. Dice la hermana Carmen, honrar a todos. Dice Iben, cita 1 Pedro, versículos 2, del 3 al 17, sujetarnos a las instituciones, hacer bien, callar a las críticas, honrar a todos. Muy bien. Y la hermana Carmen cita, con respecto a lo que dijo ahorita, 1 Pedro 2:17, someterse a las instituciones. Silvani comenta, la voluntad de Dios es que no sujetemos a las autoridades sin importar que sean impías, ejemplo Nerón. Y la hermana Carmen dice, Jesucristo los hizo. Y cita Mateo 17, versículos del 24 al 27. Muy bien. Complementemos la respuesta. Dice, la voluntad es que nos sujetemos a toda institución humana. En eso estamos claros. Cita 1 de Pedro, versículo 2,
capítulo 2, verso del 13 al 15. Lo puede usted leer con más calma luego. Dice, haciendo el bien para hacer callar la crítica injusta. Otro punto que cada uno de ustedes resaltó. Podemos revisar en 1 Pedro, capítulo 2, versos 15 y 16. Y honrar a todos. 1 Pedro, capítulo 2, verso 17 específicamente. Ok. Estar sujeto a vuestros amos, como enseña 1 Pedro, capítulo 2, versículos del 18 al 19. Este sometimiento nos llama a ser diferentes para poder dar testimonio de que vivimos como hijos de Dios bajo su voluntad, como compartía la hermana ahorita, la que habló, no me fijé el nombre. Jesucristo se sujetó a las instituciones terrenales en el pago del impuesto anual del templo, como compartía esto último, la hermana Carmen. Debemos ser diferentes para dar testimonio y no dar pie a que el mundo hable. Así es. Y ven cita 1 Timoteo capítulo 2, versículos 2 al 4, pero está muy largo, hermano. Vamos a dar la cita y bueno, luego la revisamos, ¿sí? Pasamos con el equipo número 2. Dice, explique lo que cuesta seguir la voluntad de Dios. Explique lo que cuesta seguir la voluntad de Dios. Susana dice, ser rechazado. Muy bien. ¿Qué más? Ser rechazado. Dice Susana, sufrir como Cristo. Soraya dice, el costo de seguir a Dios, es decir, no a la comodidad. No debemos depender del dinero. Dar prioridad a Dios en todo. Padecer persecución, haciendo su voluntad. Muy bien. Dice Lesbia, persecución. Susana dice, según su voluntad, ser burlado como Cristo también lo sufrió. Soraya cita 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 19. Los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al Creador y hagan el bien. Amén, así es. Eso cuesta a seguir la voluntad de Dios. Incluso cuesta la vida. Aparte de ser rechazado, aparte de ser apartado, burlado, también cuesta la vida. Pero como dice la hermana acá, Soraya, dice que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al Creador y hagan el bien. Muy bien, complementemos la respuesta. Bueno, antes de leerla, leo algo aquí de Soraya, porque ya nos queda menos de un minuto de esta sesión, faltan 2 preguntitas más. Dice Soraya, Mateo 5:12, gozad y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas. Lausire dice, negarnos a nosotros mismos, eso cuesta seguir la voluntad de Dios. Y Lesbia dice, críticas, rechazo, burla. Supongo que escribió allí la hermana. Ok, queda menos de un minuto. Atento para que entremos otra vez rapidito. De primero hay un versículo, hay una cita que cita primero de Pedro 4:19. Lo que leía ahorita la hermana, que encomendemos a Dios nuestras almas, aquellos que sufrimos según la voluntad de Dios.